Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Deuteronomio capítulo 33. El libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Y dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Gracias damos a nuestro Dios, siempre y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él ha sido, es y será el Verbo de Dios. Él es la acción, Él es el movimiento, Él es quien le da vida a la misma palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, escribe este cántico y enséñalo a los sacerdotes, y que los sacerdotes se las enseñen al pueblo de Israel, Moisés comenzó a escribir. Estos dos capítulos, hermano y hermana, 32 y 33, son alabanzas, son cánticos que el Señor le dictó a Moisés y Moisés escribió. Dios le dijo a Moisés, este cántico será como un testimonio que va a hablar por mí contra los hijos de Israel, porque más tarde ellos me van a dejar, más tarde me van a dar las espaldas, pero este cántico, esta alabanza hablará por mí. Y a la altura del capítulo 33, versículo 2, dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Se recuerda, hermano y hermana, cuando Dios le dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, porque al tercer día descenderá Jehová a vista de todo el pueblo. Cuando Moisés descendió, da el informe, santifíquense, guárdense, traten de santificar su vida, límpiense, purifíquense, porque dentro de 3 días va a venir Jehová. Y usted puede leer, hermano, el escritor a los hebreos escribe la experiencia que Moisés vive, siente, experimenta en el monte de Sinaí. Moisés dice, está espantado y temblando. Estoy espantado y temblando, porque
sonido de la bocina, dice que crecía, aumentaba y solo se miraba fuego, no había imagen. Dios hablaba con voz tronante, hablaba el Señor y su voz, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que era como estruendo de muchas aguas. El pueblo dice que no hable Jehová, porque si Él habla, vamos a terminar con morir todos. Habla tú con Dios y tú habla con nosotros. Bien han dicho, dijo Dios, pero este era un cántico. Escribe este cántico. Esta palabra es la que me llama la atención. Cuando Dios vino al monte del Sinaí, cuando descendió en el Sinaí, el Espíritu Santo hace resaltar que Él vino con 10 millares de ángeles, pero con la ley, oiga, con la ley de fuego en su mano derecha, la ley de fuego. Dios le habló a Moisés, escribe, y usted puede mirar en la palabra que dice que Dios las escribió con su dedo, escritas con el dedo de Dios cuando le da las tablas de los 10 mandamientos. Pero vino con la ley de fuego, de fuego. Estaba tratando de mirar en la palabra el resultado del fuego. El fuego, oiga hermano, el fuego purifica, según Malaquías capítulo 3, versículo 2, fuego purificador. El fuego puede dar o puede hacer, puede actuar para purificar. Pero también el fuego puede matar, como ejemplo, Daniel capítulo 3, versículo 22, dice que el fuego mató a aquellos hombres que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Pero también el fuego consume, según Levítico capítulo 9, versículo 24. Y cayó fuego sobre el holocausto. El fuego consumió el holocausto. El fuego purifica, el fuego mata y el fuego, oiga hermano, puede también consumir. Cuando el Señor bajó en el Sinaí, la palabra dice que descendió con la ley de fuego a su mano derecha. Más tarde, el apóstol Pablo escribe que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, oiga hermano. Pero hay algo que quiero mostrarle, hermano y hermana, hay algo que quiero mostrarle, que a pesar de que la letra mata, a pesar de que ese fuego podía purificar, podía causar la muerte, porque por el testimonio de 2 testigos, según la ley de Moisés, muera irremisiblemente. Tenía consecuencias por no cumplir la ley. A pesar de ello, hay algo que me llama la atención y esto quiero mostrarlo. Miremos la palabra. Romanos capítulo 2, Romanos. Recuerden, tomen nota, que cuando el Señor bajó en el Sinaí, descendió con sus 10 millares de santos, de ángeles y con la ley de fuego a su mano derecha. Capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 17 en adelante. A pesar de ser una ley de fuego, a pesar de que la letra mata, sin embargo, oiga el resultado. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas
lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Tome nota lo siguiente: maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. A pesar de ser una ley de fuego, sin embargo, oye hermano, la ley expresada en mandamientos, en estatutos, en decretos, en ordenanzas. Estaba notando por la palabra, por ejemplo, en el libro del Éxodo capítulo 24, versículo 2 en adelante. Cuando Moisés descendió del monte, escribió las leyes que Dios le dijo, y el pueblo, cuando las oyó, cuando Moisés leyó las palabras de la ley, dice que el pueblo dijo: haremos, entraron en pacto, en alianza con Dios. Pero esa palabra me llama la atención, que tienes en la ley la forma, la figura de la ciencia y de la verdad. ¿Qué es ciencia, hermano? Hermana, ¿qué significa ciencia? ¿Qué entiende usted por esa palabra ciencia? La palabra ciencia es el conocimiento de las cosas por sus principios y causas. Ciencia significa saber cómo empezó, cómo originó, qué pasa, qué va a pasar al final. Eso significa ciencia, saber, conocer el principio y el final de una cosa. Pero ciencia, oiga hermano, ciencia también significa conjunto de conocimientos y doctrina metódicamente ordenado, o con método tiene un orden. Oiga hermano, los judíos tuvieron la dicha de recibir de Dios una ley, aunque de fuego, aunque esa ley podía matar, podía consumir, pero también podía purificar la vida. Aunque esa ley, oye hermano, aunque la letra mata, aunque la ley era de fuego, sin embargo, los judíos, los israelitas, gozaron de la dicha de que en la ley tuvieron la figura de la ciencia y de la verdad de Dios. Llegar a tener la ciencia de Dios, hermano, pienso que sería lo máximo. Llegar a adquirir la ciencia del Altísimo, pienso que sería una gran bendición. Lamentablemente, hermano, estaba mirando, solo le voy a hacer mención. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 32, surgió un problema. Los judíos, los israelitas, que Dios había sacado de Egipto con mano fuerte, que los tomó por su mano derecha, sacándolos del horno de fuego, del horno de hierro, así lo llama la palabra. Sin embargo, ellos invalidaron el pacto. Esas leyes que Moisés las escribió y las leyó a oído del pueblo, y el pueblo entró en alianza, entró en pacto, entró en convenio con Dios, diciendo: haremos todas las cosas que Jehová ha mandado. Más tarde ellos mismos invalidaron esa alianza, ese pacto. Pero en la ley, la palabra dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad de Dios.
Si usted registra la palabra, hermano y hermana, dice que los escribas, los fariseos, que los doctores de la ley, que tenían la llave de la ciencia, porque tuvieron en su mano el libro de la ley para leerla, para meditarla, para darla a conocer al pueblo de Dios cada sábado, así, cada día de reposo. La palabra dice, el Señor dijo que no entraron. Vosotros teníais la llave de la ciencia, pero no entrasteis ni dejasteis entrar. Oiga, hermano, ellos invalidaron el pacto del Señor. La ley fue sellada, según Isaías capítulo 8, versículo 16, sella la ley entre mis discípulos y anda el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Estamos en un tiempo de gracia, hermano. Lamentablemente para el judío, ellos invalidaron la ley, invalidaron el pacto que habían entrado con Dios, lo invalidaron cuando ellos tuvieron la ciencia, la verdad de Dios a la mano, porque la ley, la palabra dice que la ley, que tienes en la ley la forma y la verdad. La ciencia y la verdad, la figura, la forma de la ciencia de Dios y la verdad de Dios, pero lo invalidaron. Estaba pensando que estamos en un tiempo de gracia, hermano. Israel quedó en el pasado, Israel quedó en el recuerdo, Israel en el pasado tuvo una ley, aunque de fuego, pero en la ley tuvo la forma, tuvo la dicha de poder conocer la ciencia, de adquirir ciencia, mi hermano, y poder entender la verdad de Dios. Pero estamos en un tiempo de gracia. Estaba sentado y me vino a la mente lo que la palabra de Dios dice. Dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. La iglesia no podía quedar sin leyes, hermano. Miremos esta palabra, veamos. Romanos, ahora es el capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos 26 y 27. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Oye, hermano, la ley de la fe. Cuando usted encuentre esa palabra ley en las Sagradas Escrituras, cuando hallemos esa palabra ley, nos queda de trabajo investigar, averiguar, escudriñar a qué se refiere, a qué ley se refiere y a qué tiempo está hablando. Porque si usted registra la palabra, hermano, bueno, está la ley de Dios, según Romanos 7:22. Está la ley del Espíritu, según Romanos capítulo 8, versículo 2. Está la ley de la libertad, según Santiago capítulo 1, versículo 25. Está la ley de Cristo, según Gálatas capítulo 6, versículo 2. Está la ley de Moisés, Hechos capítulo 13, versículo 29. Nos queda de trabajo, de tarea, investigar a qué ley se refiere la palabra. El apóstol Pablo explica: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, la ley de Moisés, la ley que decía: el que hiciere
esas cosas vivirá por ellas. La ley de las obras, aquella ley que obligaba al judío a actuar de una manera justa, oye hermano. Sin embargo, invalidaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo invalidaron? Porque su corazón se desvió, su corazón se torció. Queda pues excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe, oiga hermano, la ley de la fe. ¿Qué resultados tenemos, hermano y hermana, por esa ley de la fe? Miremos, veamos lo que dice la palabra. Segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. La iglesia no podía quedar sin ley, hermano. La Biblia dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. Gracias a Dios, porque Dios pensó, cuando piensa en la iglesia, cuando en su presencia, cuando en su anticipado conocimiento, cuando no existen los ángeles, los querubines, los serafines, cuando el Señor mira a la iglesia, la mira por fe, la ve gloriosa, la ve hermosa. Bueno, esa iglesia no podía quedar también sin ley, hermano. Hay leyes que rigen a la iglesia. Y Pablo dijo que por el hecho de estar en el tiempo de la gracia, invalidamos la ley de Moisés de ninguna manera. La aprobamos, la afirmamos, corroboramos lo que Dios habló al pueblo de Israel. Pero oiga esta palabra, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Oiga el resultado. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El resultado de esa ley de la fe. ¿Saben qué pensaba, hermano? Solo voy a hacerle mención, mi tiempo está por llegar. Solo voy a hacerle mención, hermano. Cuando leía esta palabra, me llamaba la atención pensar en la ley de la fe. El apóstol Pablo dice, la jactancia queda excluida. El judío se jactaba, hermano. Al final, el judío llegó a ser arrogante, se jactaba de la ley. Nosotros tenemos una ley de fuego, tenemos una ley de verdad, tenemos una ley de justicia, nos basamos a la ley. Era tanto su extremismo que al principio de la iglesia los judíos no se querían juntar o comer con los hermanos gentiles, fíjense, hermano. Era tanto su extremismo, por su arrogancia, se jactaban de la ley. Lamentablemente, aunque tuvieron la ley en su mano, esa ley que tiene la forma de la ciencia y de la verdad de Dios, sin embargo, oiga, su jactancia, recuerden, toda jactancia es pecado. No le permitió llegar a adquirir toda la ciencia, ni llegar a conocer toda la verdad de Dios. En la ley de la fe, oiga, el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, retén la forma, retén la figura de las sanas palabras que de mí oíste, pero lo oíste en la fe y amor, en la fe. Le decía que cuando leía esta palabra, mi mente se fue a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice que por la fe entendemos haberse constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que las cosas que ahora se ven, las cosas que se ven, fueron hechas de las que no se ven. Oye, hermano, por la fe entendemos, y esa ley de la fe, oye, hermano, esa ley de la fe nos ha hecho entender, gracias a Dios, por esa forma de la sana doctrina. Oye, hermano, ¿y sabe qué pensé en un momento? Ahí están los hombres viejos y estarán los predicadores viejos que recordarán
que hace años predicaban. ¿Cuánto predicaban? 5, 6 para aprovechar el tiempo. 15 minutos, decía. 15 minutos cada predicador para aprovechar el tiempo. Hasta 6 predicaban, fíjense, ¿no? ¡Qué corredera! 6 a 15 minutos. Llegó sus 15 minutos, si no lo crucificó su problema. Se tiene que bajar 15 minutos. Cuando se llega a entender el orden de la doctrina, la fe, la palabra dice que la fe, por la fe entendemos, y por la ley de la fe, la palabra dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Cuando se logra entender la verdadera forma basada en la palabra de Dios, llega el momento cuando se entiende la palabra. Pero es la fe, hermano. Alguien guiado por el Espíritu Santo, uno de los siervos del Señor guiado por el Espíritu Santo, lo lee, lo entiende, lo analiza, lo expone. Ya no más 6, ya no más 5. La palabra dice, hablen 2 o a lo más 3 y los demás juzguen. No juzguen su forma de parar, su falta de lexicografía o falta de hermenéutica del predicador. No, juzguen el mensaje, que su razonamiento lo utilice para juzgar si está bien lo que está hablando, si está basado, conformado en el canon de la sana doctrina. A eso se debe lo que el apóstol Pablo escribe. Hablen 2 o a lo más 3 y los demás juzguen. Se entiende que esa forma de doctrina, oye hermano, por la ley de la fe o por la fe entendemos. Si por la fe entendemos haberse constituido el universo por la palabra de Dios, la misma fe, en la ley de la fe, esa forma nos la dio a entender el Señor, y especialmente aquel hombre de Dios que expone y dice, ya no más 5 ni 4, oye hermano, es que hay necesidad, hay oyentes, aunque sea 4, unos 10 minutos de un cuarto mensaje, es contra doctrina, oye hermano. 3, 2 o a lo más 3 y los demás juzgan. Bueno, mi tiempo llegó. Aquí nos vamos a quedar con este mensaje, pero antes de terminar, considerando que dentro de nosotros, dentro de las hermanas y los hermanos, habrán invitados, tal vez de aquí de este departamento o de algún otro departamento, que ha venido para mirar el orden de la sana doctrina, la forma de la sana doctrina en la que nosotros estamos. No es orgullo, el orgullo es pecado. Decir que nos sentimos orgullosos de pertenecer a la sana doctrina es pecado. El orgullo es pecado, es arrogancia. Oiga hermano, por la arrogancia el judío jamás alcanzó a entender toda la ciencia de Dios y conocer toda la verdad de Dios. Su misma arrogancia lo evitó a alcanzar estos conocimientos. Para nosotros es una bendición, es una dicha, pero solo voy a leer porque considerando que dentro de nosotros habrán hermanos tal vez de alguna iglesia pentecostés. De aquí me voy a quedar con este mensaje. Romanos capítulo 8. ¿Qué dice la ley de la fe? ¿Qué expresa la palabra en la ley de la fe? ¿Qué hay en esa ley de la fe? Capítulo 10 de Romanos, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación en este tiempo no es por perseverancia. La ley de la fe dice que el que cree es salvo. Es la ley de la fe, hermano y hermana. La salvación en este tiempo no se alcanza por perseverar, que por su perseverancia, que porque la palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa palabra no es para este tiempo, y es más, es solamente para Israel. Este tiempo es un tiempo de gracia en el que la ley de la fe dice: el que cree
es salvo, y el que no es condenado. Oiga, hermano, démosle gracias al Señor porque Él nos ha permitido estar en esa forma de doctrina. Pero recuerde, por la fe entendemos, esa fe nos ha hecho entender el verdadero orden de la sana doctrina. Gracias damos al Señor por su palabra que Él nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.